Un cordial saludo, tutor y compañeros de grupo. Bueno, a continuación voy a explicar parte del componente práctico presencial que tuve para el curso de floricultura. Me presento, mi nombre es Cristian Alejandro Rincón Ramírez, curso séptimo semestre de agronomía en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Entonces tenemos que, primeramente, la floricultura pues es una forma de explotación natural que se realiza con el fin de obtener un producto y este producto en este caso tiene que tener un precio comercial. Entonces a esto se le denomina como un cultivo ornamental. Entonces las flores durante mucho tiempo han sido muy estimadas por su belleza y por todo lo que significa para fechas especiales, y podemos decir que ha sido una de las formas en que la agricultura ha estado a lo largo de la vida del hombre sin necesidad de tener necesariamente un producto para alimentación, sino que en este caso la floricultura nos brinda otro servicio. Mm, Entonces, a manera de introducción, esto se trata los cultivos ornamentales. En mi caso estuve visitando una finca de clavel en el municipio de Facatativá. La finca se llamaba Corito y pues allí vimos una explotación de clavel. Entonces, como objetivo general, eh, fue definir los métodos utilizados en el sistema de producción de clavel en la finca Corito. Entonces, para hallar este objetivo general, tenemos los objetivos específicos que fue definir la técnica de esterilización del sustrato. Entonces, una de las maneras más prácticas de evitar enfermedades radiculares y no solamente radiculares, sino también a nivel foliar dentro de un cultivo es la esterilización del sustrato. Mm, Entonces allí dentro de esta empresa realizaban un sistema de desinfección a base de vapor de agua a 110 grados que permitía la esterilización de este sustrato. Como segundo objetivo teníamos detallar el método de propagación del clavel a partir de material vegetal procedente de plantas madre. Entonces este objetivo de el método de propagación, detallarlo, es algo muy importante que se hace dentro de las empresas porque es como la base genética para tener un cultivo de óptima presentación, ya que se elige un material genético que esté completamente acorde a las necesidades del mercado. Entonces, este material ha sido estudiado durante varios tiempo y ha sido aprobado para sacarlo al mercado. Entonces, esta empresa mm, de Colibri Flowers, mm, una de las prácticas que hace es que ella compra el material genético a otra empresa que se encarga de hacer estos mejoramientos porque son plantas mejoradas, y lo que hace es tener cierta cantidad de plantas madres que le permiten abastecer todo el cultivo a partir de la producción asexual. Entonces, a partir de plantas madres se sacan pequeños esquejes que se siembran en unas bandejas y de allí se propaga todo el material. Entonces, es importante detallar este método de reproducción porque es la base con la que se inicia el cultivo dentro de la finca. Entonces, qué importante tener en cuenta esto. Por otro lado, otro de los objetivos es analizar el sustrato obtenido a partir de la composición de material vegetal obtenido de los desechos de las cosechas anteriores. Entonces, algo que me llamó mucho la atención en esta finca fue que
que como tal no manejaban un cultivo hidropónico, sino que ellos mismos obtienen el sustrato a partir de material vegetal que se obtiene de las anteriores cosechas. Esto quiere decir que ellos reciclan el sustrato que se saca de las bandejas, lo pasan por un proceso de compostaje, incluso de lombricompost. Entonces hacen allí ese proceso a partir de estos organismos como son las lombrices y obtienen un nuevo sustrato. Este sustrato lo esterilizan, aplican unas bacterias como lo son la tricoderma, lo inoculan con esta bacteria con el fin de evitar que sea colonizado por otras bacterias. Entonces, esta es la base fundamental, aparte de la esterilización, que ellos colonizan con otra bacteria, como lo es el, es la tricoderma. Entonces, allí evitan principalmente los problemas de fusarium. Y a partir de este nuevo sustrato obtenido, pues garantizan unas condiciones especiales como porosidad, retención de agua, que permite que la planta se desarrolle óptimamente dentro de las bandejas que se elaboran para el desarrollo del cultivo. Entonces, importante estos tres objetivos que encontré para darle como un, un buen enfoque a la investigación. Como pregunta dentro de la guía decía que conocer los sistemas productivos florícolas les sirve para su futuro como profesional. ¿Y por qué? Evidentemente que, que conocer un sistema productivo es para nosotros de suma importancia, porque a partir de, este, de esta relación como que campo e ingeniero o estudiante, adquirimos conocimientos, pero no solamente la adquisición de conocimientos, sino que nosotros al estar en contacto con este medio, podemos tener un panorama más amplio, un panorama más realista que nos lleva a entender cómo funciona verdaderamente, digamos que la interacción de planta, suelo y bacterias, cómo se propagan allí estos individuos, cómo conocer las condiciones, medirlas incluso, nos lleva a sentirnos de una manera diferente porque todo detrás de un computador tal vez se hace de una manera más difícil o tal vez tenemos una perspectiva muy lejana de lo que está pasando, pero tener estas condiciones en campo y poderlas evaluar, sin duda que no, para nosotros como estudiantes es algo muy satisfactorio y que nos deja mucho aprendizaje. Entonces, sin duda que estas son las razones por las que sentimos que nos sirve para forjarnos como profesionales. Bueno, a manera de conclusión, puedo decir que la uniformidad y calidad de las plantas de un sistema se debe a la uniformidad y calidad de un sustrato. No podemos decir que una planta se va a desarrollar en una cama de 32 metros por 0.5 metros de ancho si el sustrato cambia las condiciones, si la humedad cambia las condiciones. Entonces, qué importante que el sustrato esté esterilizado, que el sustrato esté inoculado totalmente, que la humedad se garantice en toda la cama, que la temperatura se garantice dentro de todo el invernadero y seguramente son organismos propagados de manera sexual, son clonados, muy buen material genético que responde a las buenas condiciones. Sin duda que la uniformidad dependerá de los factores, pero si nosotros otorgamos los factores necesarios para el desarrollo de una planta, vamos a tener seguramente ese factor de crecimiento adecuado para las plantas de clavel dentro de un sistema. Entonces, nosotros como estudiantes, importante que a manera de conclusión tengamos esta importante mmm, perspectiva de que las plantas son el reflejo de lo que nosotros le otorgamos. Si tenemos una buena nutrición, si tenemos una buena temperatura, si tenemos una buena aireación, si tenemos el cultivo libre de plagas y enfermedades,
seguramente vamos a tener una uniformidad muy buena y vamos a tener una calidad de cultivo muy buena. Por otro lado, como segunda conclusión, a partir de la descomposición de los residuos vegetales, se da lugar al material que se utiliza como sustrato dentro de las bandejas de siembras de clavel, ya que este cuenta con algunas características especiales como textura, minerales esenciales para el desarrollo de las plantas. Entonces, una de las ventajas de reciclar este material es que este material va a tener ciertos beneficios como lo son los minerales, eh, ya que a partir del proceso de compostado se generan allí unos lixiviados. Entonces todo esto va a ser benéfico para el desarrollo de las plantas. Entonces no vamos a decir que ese sustrato es totalmente inerte, no, sino que las raíces del clavel también se alimentan de este sustrato, a diferencia de otros cultivos que he podido observar que el sustrato solamente es un material inerte que no aporta ninguna propiedad, solamente retención de agua y la nutrición es solamente química por medio de una formulación. Entonces, dentro de este sistema evidencié que no, el sustrato también aporta unas proporciones nutricionales que sirven a la planta y pues ello ayuda incluso a disminuir costos de fertilización y más que nada hoy sabemos que los fertilizantes están por la nube. Entonces, qué importante poder hacer este reciclaje de nutrientes, que es lo que se hace dentro de este sistema, es un reciclaje de nutrientes, entonces muy bueno para los sistemas productivos. Bueno, quiero contextualizarlos con algunos anexos que tomé dentro de la finca, entonces aquí tenemos una flor de clavel dentro de la finca Corito. Esta es una cinta azul que se utiliza a manera de trampa. Entonces tienen un pegamento, un adhesivo y los insectos se ven atraídos hacia este color y caen. Entonces un buen sistema de control cultural que se utiliza dentro de los sistemas de cultivo. Entonces podemos ver que una gran cantidad de insectos cae en estas trampas. Además sirve para monitorear también las especies de insectos que hay dentro del cultivo, entonces es de suma importancia. Tenemos cintas rojas y amarillas. Dentro de esta finca se identifica que esta cama ha sido tratada con, con un cierto ingrediente para el control de una plaga. Entonces, esto amarillo nos indica que hubo una aplicación de tal vez de control para Fusarium. El rojo tal vez que hubo un control para mosca blanca. Entonces, dentro de este sistema se caracteriza, se tiene en cuenta de esta manera. Bueno, por otro lado les muestro una cama de clavel eh, ya casi en producción. Es una cama que está por ahí por las 30 semanas, entonces qué bonito verlo ya en época de floración. Tenemos una de las variedades de clavel, Gracia SB Stali. Entonces, esta es una de las especies que se manejan, sí, que se manejan dentro de ese cultivo. Eh, Tenemos la cabeza del clavel blanco. Lo que nos explicaban era que le hacían esta sujeción con este clip plástico para que no abriera, ya que al abrir se generaba eh, abertura, se cuarteaba la flor, entonces lo que hacía esto era evitar ese cuarteamiento de la flor. Bueno, esto es una pequeña hoja de clavel. Este es el sistema de esterilización del material. Entonces ingresa dentro de estas vagonetas que podemos ver ahí
Y